más gráfica posible para que de esa manera puedan ustedes entender mucho mejor lo que la Escritura, lo que el Espíritu Santo enseña con respecto a este lugar, el Hades. ¿Qué es el Hades? Pero para ello es importante que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Aquí estamos nosotros, en el presente. El pasado ya se fue, el futuro aún no es una realidad. Estamos viviendo el presente. Aquí estamos todos los seres humanos, hijos de Dios y no hijos de Dios, buenos y malos. Habitamos este presente, este mundo en el cual nos hallamos. Pero al mismo tiempo, en este mundo existe algo que se llama la potestad de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Por eso hay buenos y malos, hay hijos de Dios y no hijos de Dios, servidores del Todopoderoso como seguidores del opositor del Creador del universo. Pero algo que enseña Dios es que tanto aquellos que están en la luz como los que están en las tinieblas, hijos de Dios y no hijos de Dios, todos vamos a experimentar la muerte, porque es algo que Dios determinó. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, dice en el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todos, desde Adán, el primer hombre, hasta ahora, el ser humano ha experimentado esto que Dios estableció, esta ley divina, morir una sola vez. Nosotros todavía no lo hemos experimentado porque todavía seguimos nuestra existencia en este presente, debajo del sol. Ahora, si eso es lo que nosotros vamos a experimentar, la muerte, es importante que entendamos qué es la muerte, porque algunos tienen conceptos equivocados con respecto a la muerte. El diccionario del señor Vine, diccionario de las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento, dice que la palabra muerte viene de este término griego. ¿Y cuál es su significado? Dice que es la separación del alma, la parte espiritual del hombre, del cuerpo. Es la separación del alma del cuerpo. El cuerpo es la parte material, el alma es la parte espiritual del hombre. Y cuando eso ocurre, lo segundo, o sea, pues la parte material, el cuerpo, deja de funcionar y vuelve al polvo. Es lo que Dios estableció. Eso es lo que significa muerte. Muerte no significa dejar de existir. Muerte es separación. Separación del alma del cuerpo. La separación de la parte espiritual de la parte material. O como lo dice Santiago, que nos lo dice muy bien. Santiago en el capítulo 2 dice en el verso 26, el espíritu sin cuerpo, perdón, el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, el cuerpo muere. El espíritu no, porque el espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Y cuando se separa de él, se produce la muerte física. O como lo dice en Eclesiastés, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, dice, el polvo vuelva a la tierra. O sea, pues el cuerpo, porque el cuerpo fue hecho del polvo. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando se separa la parte física y la parte espiritual, ambos toman su destino. Uno vuelve al polvo, vuelve a la tierra y el otro vuelve a Dios. Entendiendo entonces lo que es la muerte, también nos dice el señor Vine en el diccionario del griego del Nuevo Testamento, dice, la muerte es lo opuesto a la vida. Nunca, mire, y lo he colocado en rojo, nunca
denota inexistencia. Muerte no es dejar de existir. Muerte es separación. La muerte es una separación de la parte física de la parte espiritual. Nunca denota inexistencia. Así como la vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios, del mismo modo la muerte es vida consciente en separación de Dios. Vida es unión, muerte es separación. Cuando el cuerpo y el espíritu se unen, produce vida. Cuando el espíritu se separa del cuerpo, entonces ocurre la muerte, pero no inexistencia. Es importante que entendamos eso, hermanos. Ahora, habíamos leído hace un momento que una ley que Dios estableció es que el hombre va a morir una vez. Nosotros lo vamos a experimentar. Ya muchos de los nuestros padres, abuelos, familiares, personas que conocimos generaciones atrás, cientos de años atrás hasta Adán, ellos ya la experimentaron. Los hijos de Dios, los fieles, los que permanecen en su palabra, van a experimentar la muerte. Los niños, los infieles, aquellos que conociendo la verdad de Dios y una vez se apartaron y no volvieron, también van a experimentar la muerte. Los niños también. Los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron al Evangelio, también van a experimentar la muerte. ¿Por qué? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hijos de Dios y no hijos de Dios. Fieles e infieles. Los niños, todos, hombres, mujeres, ricos y pobres, todos van a experimentar la ley de Dios de morir una vez. Ya millones lo han experimentado. Pero siempre ha surgido la pregunta de si hay vida después de la muerte. Y no solamente eso, también muchos en el pasado nos hacíamos la pregunta y también hoy lo seguimos escuchando y es ¿a dónde vamos cuando morimos? Hay muchas ideas, muchos conceptos que la gente tiene dependiendo de su cultura con respecto a dónde vamos cuando morimos. Y lo que nosotros queremos averiguar es qué dice la palabra de Dios. ¿A dónde vamos cuando morimos? La Biblia nos dice que vamos a un lugar que se llama Hades. Hades es un término griego que fue transliterado al castellano, al español. No fue traducido, fue transliterado. ¿Qué es el Hades? Bueno, es lo que queremos estudiar, hermanos. Por eso, si quieren tomar apuntes o si tiene usted una memoria prodigiosa, excelente. ¿Qué es el Hades? Señor Vine, en su diccionario de las palabras griegas del Nuevo Testamento, nos dice que viene de este término griego y que significa región de los espíritus de los muertos. Eso es el Hades. Es la región donde van los espíritus de los que han muerto. Es el lugar donde va el alma de los que han muerto. Tantos buenos como malos. Vuelvo y leo la cita completa. Dice, el Hades es la región de los espíritus de los muertos perdidos, pero incluyendo los de los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. Nunca denota la sepultura. Preste atención a eso. El Hades no es el sepulcro, no es la tumba, ni es tampoco la región permanente de los perdidos. O sea, pues el Hades es un lugar temporal, no es la región permanente de los perdidos. Para los tales es el estado intermedio. El Hades es el estado intermedio entre la muerte física, y la condenación en el infierno.
en la Gehenna. Eso es el Hades. El Hades, vuelvo y repito, como lo dice aquí el señor Vine, no es el sepulcro donde van a colocar nuestros cuerpos cuando nuestro espíritu se separe de nuestro cuerpo. No es un lugar permanente, es un lugar intermedio entre la muerte y la segunda venida del Señor, cuando se llevará a cabo el juicio final y unos irán al cielo y otros serán enviados al infierno. Eso es el Hades. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesús murió. ¿A dónde fue cuando murió? ¿A dónde fue su alma? Recuerde que la muerte consiste en la separación del alma, la parte espiritual, del cuerpo, la parte material. Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando el Señor entregó el Espíritu el viernes a las 3 de la tarde, su alma se fue para el Hades, lo dice aquí el texto. Allá fue al Hades, porque el Hades es la región de los espíritus que han muerto. Eso es el Hades. Allá se fue el alma de nuestro Señor. Vamos a hacer esta lectura que es bastante interesante. En Lucas capítulo 23, empezando en el verso 39. Ese día, cuando el Señor fue crucificado y colocaron junto con él a otros dos malhechores. Crucificaron a otros dos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y dice el verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y preste atención a lo que el Señor le dijo en este versículo. Jesús le dijo, de cierto te digo, te aseguro, está diciendo el Señor, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le aseguró el Señor a este hombre arrepentido, a este ladrón arrepentido? Que apenas se murieran los dos, se iban a ir juntos para el paraíso. Hoy estarás conmigo, le dijo al ladrón. Hoy usted y yo nos vamos a ir para el paraíso. Entonces, si el Señor Jesús, el alma de él no fue dejada en el Hades y le dijo al ladrón que apenas se murieran, se iban a ir para el paraíso, entonces en el Hades hay un lugar que es llamado el paraíso. Para allá se fue el Señor Jesús con este ladrón arrepentido. El Hades tiene un lugar que se llama paraíso. Volvamos a leer lo que decía Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El círculo que ustedes ven ahí en pantalla, todo el círculo es el Hades. Pero en el Hades hay un lugar que se llama el paraíso. El Señor, su alma se fue para el Hades, pero específicamente, ¿a qué lugar del Hades? A un lugar que se llama el paraíso. Continuemos. Prestémosle atención a este calendario que ustedes ven en pantalla. Domingo a sábado, los 7 días de la semana. El jueves, dice la Escritura, fue el día en que Judas entregó al Señor. Fue la noche en que lo arrestaron. Ese jueves, después de haber tomado la cena con los discípulos. El Señor Jesús fue arrestado
Esa noche lo enjuiciaron y el viernes a las 9 de la mañana el Señor fue crucificado. Duró desde el viernes, desde las 9 de la mañana, en esa cruz, hasta las 3 de la tarde. 6 horas duró el Señor en la cruz. Luego Él muere y antes de que empiece el día de reposo, acorde al tiempo judío, el Señor fue sepultado. El sábado, su cuerpo estuvo en el sepulcro de José de Arimatea. Y el domingo, dice la Escritura, muy de mañana, bien temprano, resucitó de entre los muertos. Recordemos que los judíos le habían pedido al Señor una señal y el Señor les dijo en Mateo 13:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días, viernes, sábado y domingo. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, el Señor el viernes muere a las 3 de la tarde. Su alma, su espíritu se separa de la parte material. La parte espiritual del Señor se separa de su parte material, del cuerpo. Y se va con el ladrón en la cruz para el Hades, pero al paraíso, a ese lugar que queda en el Hades. El sábado, la parte material de él estaba en el sepulcro, pero él seguía en el Hades, en el paraíso. Y el domingo, el Señor, como dice la Escritura, su alma vuelve a su cuerpo. Su alma que está en el paraíso, en el Hades, vuelve al cuerpo de él que está en el sepulcro de José de Arimatea y se produce la resurrección. Recordemos, el Hades es el lugar donde estuvo el alma del Señor. Pero en el paraíso, porque Él dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no es el cielo. Preste atención. Este paraíso al cual fue el Señor cuando murió el viernes a las 3 de la tarde con el ladrón en la cruz, no es el cielo. Porque 3 días después, cuando Él resucita de entre los muertos, María Magdalena va al sepulcro. Y cuando vio al Señor, lo agarró. Y el Señor le dijo en Juan 20:17, estamos hablando 3 días después de él haber muerto. Ese domingo que él resucita, María Magdalena va al sepulcro y se encuentra con el Señor resucitado. Y lo agarra, no lo quiere soltar. Y Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Todavía no he subido al Padre. ¿Y dónde habita el Padre? Recuerden que el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en ¿dónde? Padre nuestro que estás en los cielos, no en el Hades, en el cielo. Entonces, cuando Jesús muere, Él no se fue derechito para el cielo. Él se fue derechito para el Hades, pero a un lugar que se llama el paraíso. A los 3 días cuando resucita, le dice a María que todavía no ha subido al Padre. ¿Cuándo va a subir al Padre? 40 días después de su resurrección. 10 días antes del día de Pentecostés. Ese es el día cuando el Señor sube al Padre. Entonces, no confundamos el paraíso al cual iba a ir, como le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No confundamos ese paraíso con el cielo. Este paraíso que está en el Hades no es el cielo. Ahora, me imagino que la mayoría de ustedes conocen bien la narración del rico y Lázaro.
Miremos entonces que se nos habla de estos dos. Se mueren. El rico se muere, Lázaro se muere. Porque de ello habla la narración del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Ya sabemos que el Hades es donde van los espíritus de los que han muerto, las almas de los que han muerto. Y dice en Lucas 16:22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, ¿dónde queda el seno de Abraham? La Biblia dice que el seno de Abraham queda en el Hades. Ahora, ¿quiénes lo transportaron allá? Dice el versículo 22 que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando un hijo de Dios fiel muere, cuando se produce la separación del alma y del cuerpo, los ángeles están dentro del plan de Dios encargados de transportar el alma de sus hijos al seno de Abraham que queda en el Hades, que es conocido también como el paraíso. Ahora, el verso 22 nos sigue diciendo algo más, pero en este caso ya es con respecto al hombre rico. Dice, murió también el rico y fue sepultado. Ahora, ¿qué es lo que se sepulta de uno? La parte material, el cuerpo. Murió también el rico y fue sepultado. Y dice el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En dónde estaba? En el Hades. Y dice que vio allá a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En dónde lo vio? En el paraíso. Ahora, versículo 27 y 28 nos dice, entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Le está pidiendo que permita que Lázaro vuelva al mundo de los vivos para que vaya a la casa de su padre. Y con un propósito, dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿En dónde estaba el rico? Estaba en un lugar de tormento. Y ese lugar de tormento queda en el Hades. El Hades tiene 2 lugares. Uno es el paraíso o seno de Abraham y el otro lugar es un lugar de tormento. Mire, lugar de tormento. No dice sensación, dice lugar de tormento. Allá era donde estaba el rico. Judas, el apóstol, hablando de los ángeles que pecaron, en el verso 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿En dónde los ha guardado de Dios? ¿A dónde los mandó? A prisiones de oscuridad. ¿Dónde quedan esas prisiones de oscuridad? Es el mismo lugar de tormento que está en el Hades. Allá están los ángeles que pecaron. Allá está el rico. Allá están todos aquellos que han muerto en desobediencia a Dios. Allá están todos aquellos que le fueron infieles a Dios y murieron sin haberse arrepentido. Allá fue el otro ladrón que estaba en la cruz. Y se fue el mismo día que el Señor se fue para el paraíso con el ladrón arrepentido. El otro se fue a este lugar de tormento, a esta prisión de oscuridad. Ahora, ya sabemos entonces en dónde queda el paraíso. El paraíso no es el cielo, el paraíso queda en el Hades, en la región de los espíritus que han muerto. Ese paraíso se llama también seno de Abraham. El rico cuando murió, su cuerpo fue sepultado, pero su alma se fue para el lugar de tormento o a la prisión de oscuridad.
Lucas 16:24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso es lo que él estaba experimentando en este lugar. Tormento, sufrimiento, angustia, desesperación. Eso es lo que estaba viviendo allá este hombre. Lucas 16:25 nos dice, pero Abraham le dijo, recuerda que él le había pedido a Abraham el favor de que permitiera que Lázaro fuera donde él estaba, que refrescara su lengua, que mojara su dedo en agua y viniera y refrescara su lengua. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. ¿Qué le estaba pasando a Lázaro? Estaba siendo consolado en el seno de Abraham, en el paraíso. ¿Y qué le pasaba al rico? Estaba siendo atormentado. ¿Dónde? En el lugar de tormento, en las prisiones de oscuridad. Eso es lo que ha experimentado todo ser humano desde Adán hasta el último que acaba de fallecer hace un instante. Se fue o para el paraíso seno de Abraham o se fue para el lugar de tormento, a las prisiones de oscuridad. El uno a ser consolado y el otro a ser atormentado. Lucas 16:26 dice, le dice también a Abraham, Lázaro no puede ir allá donde usted está. Usted me está pidiendo que lo deje ir allá, pero no se puede, porque hay una gran cima. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Una gran cima. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. El paraíso, o seno de Abraham, y las prisiones de oscuridad o el lugar de tormento están separados por una gran cima. En español existen dos cimas, una que se escribe con S y otra que se escribe con C. Cima con C es una colina, una montaña. Cima con S, que es la que aparece aquí en este texto, es un abismo. Por eso le dice que hay un gran abismo, además de todo esto, una gran cima, un gran abismo está puesto entre nosotros, entre los que están en el seno de Abraham y entre los que están en el lugar de tormento. Y dice, los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No puede haber intercambio. El abismo es demasiado grande, un gran abismo, una gran cima. No se pueden cambiar de lugar. Es lo que nosotros estamos aprendiendo en esto que el Señor nos está hablando en este texto. Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho hace un rato cuando empezamos el estudio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Cuando un hijo de Dios fiel muere, su alma se va para el seno de Abraham, para el paraíso. Cuando los niños mueren, no se van derechito para el cielo. Tampoco se van para un supuesto limbo, que es lo que enseña la doctrina católica romana. No, se van para el paraíso, para el seno de Abraham. Aquellos que obedecieron, pero después se volvieron infieles, cuando mueren, se van para el lugar de tormento. Y también los que no conocieron a Dios, los que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando mueren, su alma se va para el lugar de tormento. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Ahora, ¿después qué? Bueno, a esperar el fin. A esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que todos nosotros estamos esperando, que el Señor Jesús vuelva por segunda vez. La Biblia habla de su segunda venida. Todavía no ha ocurrido, no sabemos cuándo va a ocurrir,
a pesar de que muchos grupos religiosos se han dado a la tarea de colocar una fecha para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Grave error, porque nadie lo sabe. Y cuando Él venga, en su segunda venida, se va a llevar a cabo la resurrección de todos los muertos, de todos. Dice Hechos 24:15, habrá una resurrección. Una, no dos, ni tres resurrecciones. Habrá una resurrección. ¿De quiénes? De los justos como de los impíos. Eso va a ocurrir cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. La resurrección de los buenos y de los malos. Una sola resurrección, no varias resurrecciones. Es más, el Señor lo dijo así, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué es lo que está en los sepulcros? El cuerpo, porque el alma está en el Hades, ya sea en el seno de Abraham o en el lugar de tormento. Todos los que están en los sepulcros, no dice que unos cuantos. Miren lo que dice el texto dice, vendrá hora cuando todos, no 100, 200, dice todos los que están en los sepulcros, desde Adán hasta aquel cuando el Señor haya retornado por segunda vez. Oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Más claro no se puede exponer. El Señor fue clarísimo en su palabra. Ahora, después de eso, cuando sean resucitados, se va a llevar a cabo el juicio final. El Señor dijo a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos. Mire lo que dice ahí. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de juicio. Ante el tribunal de juicio. Vamos a ser juzgados y vamos a recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Mientras el alma estaba en el cuerpo. Aquí, debajo del sol. Haya sido bueno o haya sido malo. ¿Y qué ocurrirá después del juicio? A unos el Señor como recompensa les dará la vida eterna, el cielo. Y otros la recompensa que recibirán será la muerte segunda, el infierno. El ser arrojados al lago de fuego. Después de eso, ¿qué sigue? Esto se acaba. Ya no se necesita porque el mundo va a estar vacío. El mundo será destruido. Los cielos y la tierra. Hermanos, nosotros decidimos para dónde nos vamos a ir. ¿El cielo o el infierno? Las obras de la carne tienen aquellos que practican las obras de la carne tienen un destino. La muerte segunda. El lago de fuego. Aquellos que luchan o luchamos por el fruto del Espíritu, tenemos también un destino que se llama el cielo, la vida eterna. Usted, yo, elegimos dónde vamos a pasar la eternidad. Hermanos, espero que este estudio haya sido entendible, que lo haya podido exponer de una manera sencilla y clara, y que entonces usted ya sepa qué es el Hades.